Derivadas parciales. Comenzamos repasando el concepto de derivada de una función de una variable. Recordemos que si f es una función con dominio A incluido en los reales a valores reales, decimos que es derivable en un punto P perteneciente al interior del dominio si el límite del cociente incremental existe y es un número. En ese caso, el valor del límite se define como la derivada de f en P. En cuanto a la notación, podemos indicar con f' de P o también derivada de f respecto de x en P. Recordemos también que si f es una función de una variable con dominio A, derivable en un punto P interior al dominio, entonces puede demostrarse que f es continua en P, que la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de coordenadas P, f de P, es I igual f de P más f' de P por x menos P, es decir, la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto P, f de P, es la derivada de f en P, y de allí se deduce que la mejor aproximación lineal al gráfico de f en el punto P, f de P, está dado justamente por f de P más f' de P por x menos P. Si tenemos el gráfico de una función f, un punto sobre el gráfico y la recta tangente al gráfico de la función en ese punto, es fácil ver que para valores de x cercanos a P, la aproximación lineal es muy buena, es decir, el valor de la ordenada, ¿sí?, para ese x en la función y en la recta tangente es similar. Para definir las derivadas parciales de una función con dominio en R2, vamos a plantear también límite del cociente incremental sumado a la primera componente para el caso de derivar respecto de la primera variable y sumado a la segunda componente en el caso de la derivada respecto de la segunda variable. Esto es, al ser una función de dos variables, la podremos derivar parcialmente respecto de x y parcialmente respecto de y. En el caso de la derivada respecto de x, el incremento se da en la primera componente y en el caso de la derivada respecto de y, el incremento se da en la segunda componente. En ambos casos, hablaremos de derivada de f respecto de una u otra variable siempre y cuando el resultado de este límite sea igual a un número. En cuanto a la notación, para denotar la derivada de f respecto de x en un punto AB, utilizamos indistintamente dos notaciones. D1 de f en AB, que indica derivada respecto de la variable 1, o también derivada de f respecto de x, en ambos casos en el punto AB. Y para denotar la derivada parcial de f respecto de y en AB, d sub 2, es decir, derivada respecto de la variable 2 de la función en el punto, o también derivada de f respecto de y en AB. Antes de pasar a definir el concepto de derivadas parcial para una función de variables, veamos la interpretación geométrica para el caso de R2. Recordemos que en el caso de una función de dos variables, el gráfico es una superficie en el espacio, por lo que necesitamos la representación de tres ejes coordenados para visualizar e interpretar el resultado. Supongamos que tenemos una función cuyo gráfico es el que figura, en este caso un paraboloide circular, y queremos interpretar la derivada parcial de f respecto de x en un punto AB. Si quiero derivar f respecto de x en AB, el incremento se da en la primera coordenada, es decir, la segunda coordenada permanece constante. Dibujamos en plano y igual constante, que la definición sería y igual b. Hacemos la intersección de ese plano con la superficie, que es el gráfico de la función, obteniendo la curva que aparece marcada en la figura. Ubicamos el punto ABF de AB sobre el gráfico y trazamos la recta tangente a la curva que aparece allí marcada en ese punto. La pendiente de la recta verde
no es otra cosa que la derivada de f respecto de x en AB. De manera similar se interpreta la derivada de f respecto de y en AB. Observemos que si le llamamos E1 y E2 a los vectores de la base canónica de R2, es decir, a los vectores 1, 0 y 0, 1, el vector A más HB puede escribirse de la forma AB más H E1, mientras que el vector A B más H se puede escribir como AB más H E2. Esto significa que en las definiciones de derivada parcial de f respecto de x y respecto de y en el punto AB, se pueden reescribir de la siguiente manera. Cuando el incremento h se da en la primera componente, lo puedo denotar como HE1. Cuando el incremento h se da en la segunda componente, lo puedo denotar como HE2. Y a partir de aquí podemos definir el concepto de derivada parcial para una función con dominio en R a la D, como el límite del cociente incremental, igual que en los otros casos, indicando con h e i si estamos trabajando respecto de la variable iésima de la función f en el punto P. Una vez más, el resultado de este límite será la derivada parcial de f respecto de la variable iésima en el punto P, siempre que sea un número. Vayamos al primer ejemplo de cálculo de derivadas parciales de una función f en un punto, por ejemplo en este caso en el punto 1, 2. Al igual que en funciones de una variable, si la función es derivable, podemos utilizar reglas de derivación, es decir, podemos utilizar la tabla de derivadas para poder hacer los cálculos. Como tengo una función de dos variables, voy a poder derivarla respecto de la x y respecto de la y. Para derivar respecto de la x, vamos a pensar que la única variable es la x, la y permanece constante, y por ende, para hallar la d1 de la función f en el punto x, y, derivamos la expresión respecto de x, obteniendo 3x cuadrado y. Luego evaluamos en el punto 1, 2, suplantando la x por 1 y la y por 2, obteniendo 6 como resultado. Para derivar respecto de la y, pensamos que la única variable es la y que la x permanece constante y utilizamos reglas de derivación para calcular entonces la d sub 2 de f en xy, obteniendo como resultado x3 más 2. Luego evaluamos en el punto de coordenadas 1, 2 y el resultado es 3. Es decir, cuando podemos calcular las derivadas parciales derivando directamente, para derivar respecto de la x, la y permanece constante. Para derivar respecto de la y, la x permanece constante. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahora la función f de xy es la raíz cúbica de x3 más y3 y nos piden calcular las derivadas parciales de esa función en el punto 0, 0. Aplicamos reglas de derivación calculando la de 1 y calculando la de 2. Recordemos que para derivar respecto de la x, la y permanece constante. Para derivar respecto de la x permanece constante. Una vez que aplicamos reglas de derivación y obtenemos las expresiones para la d1 y la d2 de f en xy, nos damos cuenta de que esas expresiones son válidas para todos los xy que tienen la y diferente de menos x, ya que en el caso en que y sea igual a menos x, se anula el denominador. Esto significa que en el punto 0, 0, las fórmulas que tenemos planteadas no nos sirven, porque justamente en el punto 0, 0 se estaría anulando el denominador. Dicho de otra forma, 0, 0 no está en el dominio de las funciones d1 de f de xy y d2 de f de xy, y por ende no podemos evaluar las funciones d1 y d2 de f en el punto 0, 0. ¿Esto significa que no se pueden calcular las derivadas de f en 0, 0? ¿O significa que las derivadas parciales de f en 0, 0 no existen? La respuesta es no. La respuesta es que no podemos utilizar las expresiones que recién encontramos
para calcular las derivadas parciales en el punto 0, 0. Por lo que, para calcular las derivadas parciales en 0, 0, recurrimos a la definición de derivada parcial, esto es, al límite del cociente incremental. Calculamos en 0, 0 entonces utilizando la definición, es decir, planteamos el límite con h tendiendo a 0 de f en 0 más h, 0, menos f en 0, 0 sobre h. F de 0, 0 vale 0 y f en h, 0 lo obtenemos suplantando en la expresión de la f, la x por h y la y por 0. Obtendríamos límite con h tendiendo a 0 de la raíz cúbica de h3 menos 0 sobre h, es decir, el límite de h sobre h, que es 1. Como el límite del cociente incremental nos dio un número, eso significa que es igual a la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0. Esto es, la d1 de f en 0, 0 existe y vale 1. De igual forma se obtiene que la d2 de f en 0, 0 también vale 1. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahora f de xy es la raíz cuadrada de x2 más y2 y se nos pide calcular las derivadas parciales de la función f. Comenzamos igual que en los ejemplos anteriores, aplicando reglas de derivación para encontrar las derivadas parciales, obteniendo d1 y d2, como figuran en la diapositiva, expresiones válidas ambas para todo xy diferente de 0, 0, porque en el caso que x e y sean 0 simultáneamente, se anula el denominador y por ende no es válida la expresión. Igual que en el caso anterior, el dominio de la función derivada parcial respecto de x y de y, es decir, el dominio de las funciones d1 y d2 de f, no incluye al 0, 0. Por lo tanto, para calcular las derivadas parciales en 0, 0, necesariamente tendremos que utilizar la definición. Planteamos el límite del cociente incremental, o sea, el límite con h tendiendo a 0, de f en 0 más h, 0, menos f en 0, 0 sobre h. Observamos que f de 0, 0 vale 0, que f en h, 0 es la raíz de h cuadrado. Luego, debido a que la raíz cuadrada de h al cuadrado es el valor absoluto de h, pasamos al siguiente límite, y este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque si nos acercamos a 0 por la derecha, es decir, si tomamos el límite con h tendiendo a 0 más, obtendríamos h dividido h y 1 como resultado. Pero si tomamos el límite con h tendiendo a 0 menos, obtendríamos menos h dividido h, cuyo resultado es menos 1. Como los límites laterales dan diferentes, se deduce que este límite no existe. Y si el límite no existe, se deduce que no existe la derivada de f respecto de x en 0, 0. Análogamente, no existe la derivada de f respecto de y en 0, 0. En el ejemplo anterior no pudimos utilizar reglas de derivación para calcular las derivadas parciales de la función f en 0, 0. En el caso de la raíz cúbica de x3 más y3, al utilizar la definición, calculamos las derivadas parciales, y nos dieron 1 y 1 respectivamente. En el caso de la raíz cuadrada de x2 más y2, calculamos las derivadas parciales o intentamos calcular las derivadas parciales usando la definición y llegamos a la conclusión de que las derivadas parciales en 0, 0 no existen. Conclusión, el hecho de que no podamos utilizar reglas de derivación para calcular las derivadas parciales en un punto no implica que las derivadas parciales de la función en ese punto no existan.